Existe una tierra cerca de la ciudad de la Alhambra, abrazada por el mar y la montaña, almena de fragancia perfumada de 1000 colores y cálido sol mediterráneo. Una tierra donde el tiempo se detiene y el alma se destapa, mientras encuentras la historia reflejada por sus calles. Bello mirador de la siempre blanca y pura Sierra Nevada. Cruce de culturas de la Andalucía de tiempos lejanos, llenos de combates y disputas entre moros y cristianos. Vélez de Benaudalla, a caballo entre el mar y la montaña, cuenta con un entorno natural repleto de atractivos. Situada al sur de la provincia de Granada, encuentra el origen de su nombre en la época árabe, en la que se le denominaba Valles Banu Atalá, que significaba Valle del Hijo de Alá. Es un municipio cuyo origen árabe deja ver un entramado de calles angostas y estrechas, con algunos adarves, callejones sin salida, que transmiten el sabor inconfundible de Al-Ándalus. Época en que nuestro país era la capital del mundo de la convivencia de las culturas. El nacimiento de agua con que cuenta el municipio fue la causa del asentamiento romano inicial del que se tiene conocimiento. Sin embargo, fue en la época de la España musulmana cuando el pueblo se conformó como actualmente permanece, con el trazado urbanístico que se conserva en el casco viejo, y con las acequias que saliendo del nacimiento fueron perfectamente diseñadas para abastecer de agua tanto las necesidades cotidianas de los hogares y su gente, como los campos y sembrados de su vega. La pasión del pueblo árabe por el agua es también origen de la cultura del agua que caracteriza hoy en día a Vélez de Benaudalla. Como exponente fundamental y principal de nuestra cultura del agua tenemos el río Guadalfeo, el cual ha sido aprovechado a todos los niveles, respetando siempre el medio ambiente, fomentando el turismo de calidad en nuestro municipio. Garantiza el regadío de los cultivos subtropicales y de invernadero del litoral y es manantial permanente y parte importante en la desembocadura al Mediterráneo. El río acaricia con su sendero a la villa, dotando a su vega de agua limpia y cristalina, que sin descanso ni fatiga abastece cada huerta y campiña, elaborando los frutos y productos tropicales de la costa de Granada. En las inmediaciones del río Guadalfeo y muy cerca de Vélez de Benaudalla se encuentra la presa de Rules. De gravedad arqueada, tiene 130 metros de altura sobre cimientos y 620 metros de longitud de coronación, con una capacidad de embalse de 117 hectómetros cúbicos. Considerada una de las obras magnas de la ingeniería contemporánea andaluza, está situada en el cauce del río Guadalfeo, bajo su confluencia con el río Izbor. Recoge aguas de la vertiente sur de Sierra Nevada, del macizo septentrional de Sierra de Lújar y de las barranqueras profundas de la Contraviesa. Rules no solo garantiza el agua para el campo, también alivia a los consumidores de toda la comarca de la costa tropical, que llega a contar con una población de más de 250.000 habitantes en los meses de verano. Siguiendo el camino del río, nos encontramos con el Tajo de los Vados. Es la unidad geológica del manto de Alcázar, que está compuesto por mármoles carbonatados. Una red de carreteras y pistas forestales permite acceder al interior del macizo kárstico. Es el paraje ideal para la práctica de deportes como la escalada libre. Otra de las instalaciones demandadas para la práctica de deportes en plena naturaleza, como el senderismo, montar a caballo, piragüismo o ciclismo, es el merendero La Explanación. La zona recreativa del río Guadalfeo, a su paso por Vélez de Benaudalla, es una zona donde nos encontramos una playa fluvial que permite el disfrute de sus aguas en cualquier época del año. Equipada con mesas y sillas de piedra instaladas a pie del río, varias barbacoas y kiosco posibilitan el disfrute de una jornada completa sin abandonar el municipio, en un ambiente de tranquilidad, mientras escuchamos un singular y agradable susurro del agua.
Sin embargo, la expresión más destacada de la época nazarí con la que cuenta Vélez de Benaudalla es la Casa Jardín Nazarí. Las primeras referencias históricas sobre el jardín nazarí datan del siglo XVI, en el libro de Apeo de Vélez, el 29 de enero de 1573. Dicho jardín, junto con el Generalife, son los únicos que se conservan de esa época. El jardín nazarí de Vélez de Benaudalla ha mantenido todos los caracteres peculiares de su estilo, perdurando el primitivo sentido de huerta árabe, magníficamente situada y organizada con un propósito jardinero, como parte del propósito de exaltación de todos los sentidos. Finalidad última de dichos jardines, que pretendían ser un estímulo constante para la experiencia cotidiana de sus moradores. Antes de entrar de lleno a describir nuestro jardín, es necesario que todos conozcamos brevemente por qué y para qué le daban los árabes tanta importancia al jardín. Los jardines de Al-Ándalus fueron diseñados para aportar a los hombres y mujeres que los disfrutaban 5 grandes beneficios: el espiritual, el estético, el psicológico, el botánico y científico y el alimenticio. El jardín de Vélez de Benaudalla constituye un ejemplo excepcional de jardín musulmán. Cuenta con un valor histórico destacado al ser uno de los escasos ejemplos conservados en Andalucía. Siendo el máximo exponente de estos el Generalife granadino, los profesionales ligados al ámbito de la restauración consideran el jardín de Vélez de Benaudalla como el segundo más importante. De ahí que se le denomine Generalife Chico. Es portador de excepcionales valores estéticos que vienen definidos fundamentalmente por la delicada conjunción entre elementos naturales y espacios construidos, así como a través del cuidado diseño y una verdadera preocupación por crear ámbitos para el disfrute de los sentidos, en los que participan los siguientes elementos: las plantas, por su aroma y contrastes cromáticos; el agua, con todos los significados estéticos simbólicos que le adjudicó la cultura islámica; y el jardín vertical, el Tajo, con sus relieves de formas sugerentes originados por la lenta y prolongada sedimentación de la cal a lo largo del tiempo geológico. Posee un atractivo indiscutible. Se trata de un jardín vertical de gran valor y constituye una experiencia de riqueza espacial y paisajística en el conjunto de la visita al jardín. En el Tajo aparecen cavidades a modo de cuevas que activan la imaginación. Y con el fin de poder acceder a ellas de forma cómoda, se ha incorporado un peldaño nuevo, incluyendo las barandillas de seguridad necesarias. La acequia es el elemento vertebrador del jardín, que, como en el caso del Generalife, cumple tanto una función práctica como estética. El agua fluye por ella saltando por la cascada del molino y surgiendo tenuamente en los pequeños surtidores repartidos por sus glorietas. A ese uso ornamental le acompaña su empleo para la irrigación de los espacios de huerta. Para concluir su recorrido, esta atraviesa un singular paseo de pérgolas abrigado con parrales. El jardín constituye una excepcional plataforma de visualización del Valle del Guadalfeo. Destacar en él también las perspectivas que crea la organización en terrazas escalonadas, los paseos que las comunican, la vegetación variada y los espacios completados con piezas arquitectónicas como glorietas y fuentes. Un ámbito de gran belleza es el camino de bajada al río. Junto a él se pueden observar varias grutas con formaciones naturales de estalactitas y estalagmitas. Este camino conduce a una terraza mirador que ofrece magníficas vistas al Valle del Guadalfeo. El objetivo fundamental fue el de recrear una Almunia tradicional morisca, recuperar la huerta y poner en valor todas las posibilidades que daba el lugar a nivel histórico y paisajístico. Es decir, recuperar la esencia y el mensaje del jardín. Como podemos observar, las características de este enclave agrícola se corresponden inequívocamente con las descripciones ideales realizadas por agrónomos andalusíes. Es un lugar de explotación agrícola cerrado, donde el agua y la vegetación que depende de ella constituyen el centro conceptual del mismo, proporcionando lujo, abundancia y prosperidad, fiel reflejo del paraíso soñado en el Islam. Además de lo anterior, Vélez de Benaudalla cuenta con otro patrimonio histórico y cultural del que podemos destacar el Castillo de los Ulloa,
situado sobre una elevación al noroeste del pueblo que se extingue a sus pies y desde el que se divisa un bello panorama. De origen árabe, fue construido y concebido como torre vigía, estratégicamente conectada con las demás torres de los distintos asentamientos árabes entre la costa y la ciudad de Granada, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de sus habitantes, previniéndoles de posibles invasiones o ataques del exterior. Durante la conquista de Vélez por parte de los cristianos, la torre fue destruida y vuelta a construir posteriormente sobre sus cimientos en el siglo XVI por los Ulloa, que recibieron la alquería de los Vélez como señorío tras las conquistas de estas tierras por los reyes católicos en febrero de 1494. Tras la prosperidad que alcanza Vélez en el siglo XVIII, se manifiesta también la construcción de la iglesia, que fue construida sobre el solar de una antigua iglesia mudéjar del siglo XV, destruida por un incendio en el siglo XVII. Después de reiteradas peticiones para su arreglo, se decidió finalmente realizar una planta nueva, siguiendo las directrices de la época, durante el reinado de Carlos III. El proyecto lo realizó el arquitecto real Ventura Rodríguez, encargado por la Cámara de Castilla de la arquitectura eclesiástica del Reino de Granada. En su interior podemos encontrar las obras de un pintor granadino llamado Pedro Anastasio Bocanegra. En la actualidad, la iglesia está declarada Bien de Interés Cultural. La gastronomía de la villa basa su composición en los productos autóctonos, agricultura, ganadería y caza. Pero de entre todos ellos, a Vélez le han dado fama sus famosos roscos y pestiños, cuya receta es de origen árabe, conservando los ingredientes y la fabricación de los mismos en la actualidad, tal y como se ha heredado de nuestros antepasados árabes de Vélez. El pasado andalusí y la posterior conquista cristiana han dejado huellas imborrables cuya expresión y señal son las fiestas de moros y cristianos, que se celebran el 13 de junio dentro de las fiestas locales dedicadas a su patrón San Antonio de Padua y al Corazón de Jesús. En la actualidad, Vélez de Benaudalla tiene unas excelentes vías de comunicación. Por tierra, utilizando la nueva autovía A44, a solo 20 minutos de Granada. Por mar, con el puerto de Motril a menos de 10 minutos. Y aire, a través del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, a poco más de 20 minutos de la villa. En definitiva, Vélez de Benaudalla conserva un amplio muestrario de las huellas que la cultura nazarí dejó en nuestra provincia, por lo que lo convierte en un enclave de excepcional interés para su visita. Vélez de Benaudalla, puerta de la costa hasta la Alpujarra, del mar y la sierra, el agua y la nieve.